Y Villamitre lo volvió a hacer. Tetracampeón del torneo local de la Liga del Sur, un equipo que ya ha empezado a hacer historia por haberlo logrado tantas veces de manera consecutiva, en una final que en la jornada mereció perder. Y yo creo que las propias protagonistas supieron de ese mensaje. Hoy el equipo de Villamitre, el equipo de Rubén Idiar, sacó adelante un partido que en principio sabía que iba a ser difícil, pero que cuando las cosas y las papas quemaban termina sacando diferencias como para estirar lo que ya había sido el partido de ida. El partido de ida había terminado 4-3 y en este caso los 2 goles de la jornada hacen que la serie termine 6-5. Un Municipales que hoy jugó bien, que mereció un poco más, que tuvo situaciones para haberse llevado el partido e incluso haber estirado la definición a los penales. Sin embargo, esos pequeños detalles, como bien dijo Landeiro después del partido, e incluso también lo dijo su capitana Carolina Paz de Municipales, hicieron que el partido finalmente terminara siendo de Villamitre por las situaciones que tuvo y por la concreción que tuvo. Villamitre hoy entró en ese juego de el dinamismo y en la vorágine de es la final, son los últimos 90 minutos del año, tenemos que ganar. Seguramente entendiendo que el rival iba a ir por todo, pero entrando en ese ritmo de juego que tenía Municipales. Un Municipales que hoy tuvo una muy buena actuación de Marianela Santana, pero que quizás le faltó lo que había hecho en el primer partido Ludmila Fernández, más o menos intentó encarar por el lado de Florencia Romero, si bien tuvo varias situaciones como para poder desnivelar, no tuvo quizás el rendimiento que había tenido la semana pasada. Victoria Nervi también por velocidad, alguna pudo pasar, pero le costó un poco también. Y ya después hablamos de una defensa que estuvo bastante bien plantada. De hecho, hoy prácticamente Villamitre no tuvo tantas situaciones de gol. No tuvo tanta actividad Carpaneto como para decir, bueno, la verdad que la arquera fue figura. Todo lo contrario, la figura terminó siendo Lourdes Capurro, que incluso ella misma, post partido con Círculo Central, dijo, fue mi mejor final. Fue uno de los mejores partidos que tuve con la camiseta de Villamitre, porque sin lugar a dudas, la número 1 tricolor hoy se vistió de heroína para poder llevarse a su equipo con la posibilidad de llegar a ser campeón y lograrlo finalmente después del partido. Hoy Lourdes Capurro fue por atajadas, por la convicción que tuvo debajo de los 3 palos, sin lugar a dudas la figura que tuvo la cancha, por lo menos para Villamitre. Después también hablamos de un buen rendimiento de Camila Liata, con mucha jerarquía en el mano a mano, con mucha ductilidad con la pelota. La ex Liniers que sale campeona por primera vez con Villamitre y que demostró que su presencia fue de menor a mayor en Villamitre. Al principio veíamos una Camila Liata, quizás, no sé si apichonada es la palabra, pero con no pudiendo desplegar todo su fútbol, porque obviamente que Villamitre depende en un gran porcentaje de la creatividad y del juego que tiene Sol Menéndez Perrón en la número 10. Recordamos que Camila Liata venía de ser la número 10 de Liniers, donde era prácticamente un emblema en el equipo albinegro. Y llegó Villamitre con un grupo armado y aún así se fue ganando su lugar y termina siendo una pieza fundamental para el equipo de Idiar a lo largo de la temporada. Nos volvemos a la final de hoy. Un Municipales que en defensa estuvo bastante sólido, pero que cuando hay triangulaciones o hay juego asociado en Villamitre es muy difícil romper esa paridad, y fue lo que tuvo Villamitre cuando a los 30 segundos del partido arranca con un travesaño de Marianela Santana. Parecía que Municipales se lo iba a llevar por delante y lo tuvo en algunos momentos contra las cuerdas a Villamitre. Sin embargo, en la primera que tuvo Villamitre, una asociación entre Agustina Rodríguez y Lucrecia Semper hacen que la Cerrense marque el primer gol del partido, y eso es lo que marca la jerarquía. Eso es lo que marca lo que tiene hoy Villamitre, por lo cual sigue manteniéndose vigente como el campeón del torneo de la Liga del Sur. Porque aún en los momentos más pálidos o en los momentos donde parecía que las cosas no salían, termina concretando la primera de las conquistas. El partido se empardó, un poco la mitad de la cancha de Villamitre empezó como a tener un poco más la pelota. Aún así, reitero, no fue el partido de Villamitre, no se sintió cómodo Villamitre porque la presión, porque Municipales con el planteo de Landeiro fue tratar de ir a buscarlo lo más arriba posible y no dejar huecos ni espacios. Quizás yo le achaco, y esto creo que lo vi en muchos de los partidos de Villamitre Municipales a lo largo del año, una de las cosas por las cuales uno creía, y creo que
a la larga estuvo concretado porque llega a la última instancia y el último partido del año Municipales, era que con la llegada de Marianela Santana, que venía proveniente de Tiro Federal, que había logrado el ascenso, más la llegada de Dana Ramos, más la llegada desde River de la propia Morena Boubén, el equipo estaba formado. Pero se fueron dos piezas claves. Una es Abril Sáenz y otra es Jasmina Setegaray, que hoy estaba en la tribuna. Esas dos jugadoras le daban el juego al equipo que no se lo pudieron dar ni Dana Ramos ni Morena Boubén. Morena Boubén, buenos centros, buena pegada, pero como que cada vez que nosotros estuvimos con Círculo Central contra Villamitre, Morena estuvo un poco más relegada, le costó un poquito más. Desde el juego, de lo que ha mostrado durante mucho tiempo Morena Boubén, porque es una de las mejores laterales que tiene la Liga del Sur, pero en este tipo de partidos contra Villamitre hay algo atrás que hace recordar su pasado probablemente y que le costó un poquito. Obviamente también hablo de Dana Ramos, que le pasó exactamente lo mismo. De hecho, durante gran parte del partido se escuchó al propio Landeiro como exigirle un poco más de actitud en algunas y en determinadas situaciones. Las dos jugadoras por las cuales uno creía que Municipales iba a ser el gran escollo de Villamitre durante la temporada 2025, cada vez que jugaron con Villamitre les costó un poquito más. Después hubo un buen partido, Carolina Paz, la capitana que nunca ha dejado de estar vigente más allá de la edad y que sigue pensando si se va a retirar o no. Sigue siendo una jugadora con muchísima importancia, sobre todo por la voz de mando y por lo que considero es importante para cada equipo. Los errores que tuvo la propia Carpaneto en el primer partido, en los goles de Villamitre, lamentablemente para una arquera con un gran futuro, hoy terminan siendo claves para que Villamitre se lleve el título. Hubo un buen rendimiento por momentos de Micaela Mancini, que ha tenido un buen salto, digo porque ha arrancado y ha ido y viniendo tanto desde el banco como titular, pero ha terminado un buen campeonato, la oriunda de Río Colorado. Yo creo que en este caso no comparto con el técnico Landeiro de que Tilería fuera mediocampista central. Yo creo que ahí un poco intentó rotar jugadoras, pero Nayara Tilería era mejor como defensora central o en su defecto, y mucho mejor aún, siendo lateral. Creo que en el puesto de volante central y teniendo que ir a luchar contra Camila Kroneberger en el caso de Villamitre, y yo creo que perdió más de lo que ganó. Y es una jugadora interesante, Nayara Tilería, que no sé si terminó de convencer desde el lugar de mediocampista central. Después, bueno, Estefanía Sueiro, que es una chica con empuje, es una jugadora con empuje, es una jugadora con mucha actitud, pero que en el mano a mano tenía que ir a luchar siempre contra una de las grandes exponentes de Villamitre, que era Semper, y ahí es donde finalmente uno dice, bueno, no terminó ganando, le costó, más allá de que el papel de ella hoy era tratar de romper esos circuitos de Villamitre. Villamitre no tuvo muchos circuitos, pero le costó el pensar más en la ofensiva que en el retroceso, y ahí es donde finalmente a la ex Olimpo le terminó costando. Y los cambios, creo que Gago, yo creo que la tendría que haber puesto un poquito antes, por lo que puede generar la ex jugadora de Huracán de Desarrollo. Me parece que es una jugadora interesante. No entró del todo bien, pero obliga. Es una jugadora que podría haber complicado más a la defensa. Abigail Britos entró poco en juego. Ivana Lindstrom también entró casi ya con un resultado bastante complejo como para darlo vuelta. Y no mucho más con respecto a un Municipales que hizo un buen planteo, hizo un buen partido, mereció ganar, generó las situaciones de gol, que tuvo una Marianela Santana con una gran actuación, así como lo habían mostrado hace un año atrás en las finales por el ascenso. Ahora también lo demostró, en este caso con un gran partido jugado en una final contra Villamitre como visitante. Lo mereció ganar. No lo pudo ganar, lo termina perdiendo por detalles a nivel global. Fíjense que los últimos dos partidos que se jugaron en el Fortín, Municipales empató los dos. Y los dos terminaron empatando por 2-2. Quizás el partido anterior, que lo termina empatando en la última jugada del partido, Villamitre había sido un poco más y había merecido el triunfo. Hoy creo que el equipo gremial fue un poco más y mereció un resultado favorable, por lo menos para estirar la definición de los penales. Y si me voy por el lado de Villamitre, bueno, ya lo dije, me parece que fue descollante la actividad de Lourdes Capurro, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, más allá de que en el penal no pudo hacer demasiado, pero en general tuvo una actividad
interesante como para mantener a su equipo en resultado. Después hubo un buen trabajo de Romina Gil, que se fue ganando el puesto con el tiempo por lesiones. Recordamos, Belén Rodríguez por ser futura mamá, la propia Silvina que quedó lesionada y que no pudo continuar jugando, en este caso en la saga central, e incluso, y esto creo que es algo que le ha pasado a Villamitre. Villamitre tuvo un gran proceso desde que salió campeón aquella vez con Manuel Montero, pasó luego a ser campeón con Juan Estalioca y ahora termina siendo campeón con Rubén Idiart. Idiart que mantenía la base, porque la base estaba, lo único que había sumado era un par de refuerzos, como en el caso de Aliata, importantísimo, y después era no mover demasiadas fichas. Fíjense que prácticamente en las partes decisivas del campeonato no había demasiados cambios, siempre eran los mismos nombres los que entraban, era Sofía Gómez, Mella, por allí alguna vez Caterrugo, no eran tantas las modificaciones que hacía, y tuvo que reinventar a jugadoras que probablemente eran más de mitad de cancha para adelante que terminan siendo defensoras, como por ejemplo Florencia Finedo, una jugadora que uno la ha visto mucho tiempo jugando de mediocampista ofensiva por su buena pegada, por su buen tranco, y terminó jugando de 6 en lugar de 2 defensoras que no había en Villamitre y que no abundaban en ese puesto. Pudo haber sido Sofía Coronel la número 2 o la número 6 en su defecto, pero no tenía quizás el ritmo que venía teniendo el plantel en general de Villamitre. Después, otra que tuvo que reinventar fue Paloma Albertoli. Una Paloma Albertoli que también había jugado mucho tiempo como mediocampista y que ahora le tocó retroceder para jugar de 3. Buena pegada, pero obviamente cuando vos no sentís el tema de la marca te va a costar un poco más. Aún así, nunca tuvo grandes sobresaltos contra la velocidad que puede llegar a generar, o la que tiene en realidad, Victoria Nervi. Así que en general fue también de menor a mayor en un puesto que no era el suyo, que no era el que había estado durante toda su carrera deportiva, pero obviamente que ha rendido. Yo creo que una de las que ya nos había sorprendido en alguna vieja época, que había perdido su puesto, que había estado en el banco, pero que volvió a la titularidad y que demostró lo que se ha ganado ese puesto, es Florencia Romero. Florencia Romero, que ha tenido que jugar contra delanteras de muy buen calibre y aún así ha rendido. Una jugadora que en alguna vieja época también había logrado tener esa titularidad por distintas lesiones. Bueno, en este caso le tocó ser titular en los partidos importantes de Villamitre, sobre todo en este tramo final, y rindió de buena manera la jugadora surgida en el tricolor. Después tenemos un mediocampo que tiene a Kroneberger, que ha ido levantando el nivel, no porque lo haya bajado en algún momento, sino porque empezó a sentirse más cómoda dentro de la mitad de la cancha. De hecho, ya no compartía la mitad de la cancha con Renata Trech desde lo que sucedió con cuestiones de escritorio con Renata Trech. Empezó a perder su lugar Renata y Camila empezó a ser el eje de la mitad de la cancha y ha tenido buenos rendimientos, cortando y distribuyendo e incluso haciendo goles importantes también en algún momento del campeonato. Después tenemos a Melgarejo, que yo creo que no tuvo el rendimiento que supo tener en otros partidos. Por lo menos en estas 2 finales no fue la Melgarejo que sí había tenido buenos pasajes en la Copa Federal, por ejemplo. Lucrecia Semper, que aún con el cansancio y con todo lo que considero, y ella misma lo dice también en las notas, tiene por delante, por la maternidad misma, por el trajín del día a día, ha demostrado que es una jugadora que a este equipo le hace demasiada falta y cuando no está se siente. Y Lucrecia Semper hoy, más allá de haber marcado el primer gol y de haber sido importante la semana pasada en la final jugada en Municipales, es una jugadora sin lugar a dudas vital. Ese tridente de los que siempre se habla de Semper, Rodríguez y Menéndez Perrone, el día que se desarme ese tridente, Villamitre lo va a empezar a sentir, más allá de que hay jugadoras que están empezando a tener sus minutos y que tienen una buena camada como para empezar a soñar en Villamitre, pero bueno, hoy ese tridente es infaltable para un Villamitre que ha logrado lo que logró, un poco por la unión de grupo que tiene, pero ese tridente le dio muchísimos goles, muchísima jerarquía, muchísimo fútbol. Bueno, ni que hablar de Agustina Rodríguez, una jugadora todoterreno, que uno la ve siempre de 9, pero también aparece como extremo izquierdo y que puede aparecer por el otro lado, por derecha, con velocidad te come, porque las defensoras es cierto que le tienen miedo cada vez que agarran velocidad, y que es una jugadora efectiva, es una jugadora que va a un centro y cabecea como una verdadera 9,
por eso digo que puede ser polifuncional en lo que el equipo necesite, porque la ves allá adelante, pero también en algún momento cuando tiene que retroceder a dar una mano a las compañeras, también lo hace. Y después habrá que ver qué sucede con el futuro de los dos entrenadores, tanto de el propio Landeiro, que dijo ahora es momento de descansar y ver qué va a pasar el año que viene. Creo que cada vez se va haciendo más obligatorio el hecho de Municipales de volver a lograr un título para jugar una Copa Federal, y eso pesa en la obligación que tenga o Landeiro o quien pueda llegar a venir en caso de que no continúe en el cargo. Y por el lado de Idiart dejó la puerta abierta. Yo no sé si va a continuar, más allá de sus ganas, yo no sé si va a continuar siendo el técnico de Villamitre por todo lo que ha pasado Villamitre en el año, desde lo bueno a lo malo, pero digo, creo que dejó esa puerta abierta como diciendo, bueno, yo tengo ganas, ya no depende de mí, la dirigencia hizo lo que pudo y fuimos haciéndonos camino al andar. Villamitre volvió a ser el campeón porque sigue demostrando, en definitiva, que es el equipo con más jerarquía, con mejor trabajo, aún con algunos contratiempos, termina siendo el equipo más serio de toda la Liga del Sur, que sigue generando todos los años una competencia sana para que el mismo equipo se vaya reinventando con los cambios que ha sufrido a lo largo de las temporadas. Sigue siendo el mejor de la Liga del Sur porque aún en los momentos donde no le salen las cosas, termina convirtiendo. Cuando alguna jugadora está lesionada, hay otra que puede aparecer en el puesto de esa jugadora lesionada y va a terminar rindiendo. Más allá de los nombres, Villamitre vuelve a dar otra vuelta de página y vuelve a hacer historia, en este caso para la Liga del Sur. Jugadoras como Diana Lotto, una arquera que tranquilamente podría estar jugando en cualquier otro equipo de la Liga del Sur de manera titular. Acá era suplente de Lourdes Capurro. Bueno, la propia Sofía Coronel. También está Renata Trech, que durante gran parte del año fue titular, digo, de las que estaban de suplentes en la jornada, ¿no? Jessica Mella, jugadora que ha sido fundamental durante mucho tiempo en Villamitre, que si bien es cierto que ha perdido un poco la titularidad, o por lo menos los minutos que a ella le gustaría jugar, pero siempre es una jugadora importante a lo largo de estos años de Villamitre. La propia Caterina Rugo, que ha querido más minutos en juego, no los tuvo tantos y es una jugadora interesante como para tener en cuenta y que cualquier equipo le gustaría tener. Sofía Gómez, que también es una jugadora con experiencia, que cuando aparece el equipo siente que el fútbol que tiene ella y la pausa que le puede poner es importante. Y también Vera Moggia, que no ha sumado minutos en los últimos tiempos, pero también es una jugadora importante. Aún así hay jugadoras que han quedado fuera y jugadoras de reserva que probablemente empiecen a tener minutos el año que viene. Villamitre lo ganó, se fue... A ver, creo que es un año difícil para Villamitre por lo que pasó en Copa Federal, porque había mucha ilusión, porque se le pudo haber dado. Pierde un partido de local cuando prácticamente la serie parecía haberla abrochado en La Pampa, contra un equipo que le jugó prácticamente como le jugó hoy Municipales, directo, vertiginoso y a las espaldas de las defensoras. Y creo que este año lo festeja de otra manera el equipo porque el cambio fue abrupto, según lo que cuentan. El cambio Juan Estalioca a Rubén Idiart en el proceso parece haber sido marcado. Y por eso lo sintieron, porque fue un año donde, si bien parecieran que se jugaron menos partidos, porque es cierto, no se termina jugando el 28 de diciembre, se termina un 22 de noviembre, casi un mes antes termina el campeonato, el cansancio se sintió y contra eso fueron contra la Liga, contra los equipos de la Liga, por no haber podido postergar partidos, porque Villamitre jugaba un sábado por Copa Federal y un domingo por torneo local, y eso físicamente no lo puede sostener ningún equipo. Bueno, Villamitre, aún teniendo una especie de doble equipo a medias, cosa que no tenía, pero bueno, intentaba simular eso, pudo estar en ambas competencias. En una llegó hasta la semifinal y estuvo muy cerca de lograr el gran objetivo que era la Copa Federal, y en el otro salió campeón. Un equipo que tiene todo el tiempo el hambre de poder lograr cosas, pero que en estas también se cansa y dice, che, no tenemos el apoyo dirigencial y no tenemos el apoyo como para poder jugar una Copa Federal de la manera que deberíamos hacerlo y jugar el torneo local entre semana. Ahí falta un poco del acompañamiento de los equipos de la Liga del Sur. Se hartaron, por así decirlo, lo mencionaron, y por eso hoy ese desquite con lágrimas en sus ojos de varias de sus jugadoras, decir, bueno,
por lo menos logramos el objetivo que era salir campeón y no perder esa hegemonía que tienen en el torneo de la Liga del Sur. Sale campeón porque lo merece, sale campeón porque es el mejor y sale campeón porque por ahora, sacando Municipales, que hizo un gran partido y una gran final y es el único equipo que hoy le puede sostener palo a palo la posibilidad de pelear un título, no existen rivales que hoy en el fútbol de la Liga del Sur puedan destronar a un Villa Mitre que es con mucha hambre y con mucho trabajo el campeón merecido. Nos vemos la próxima y felicidades para Villa Mitre y también a seguir trabajando por parte de Municipales para tratar de lograr eso que ya lleva más de 4 años, que tratar de volver otra vez al título local. Villa Mitre campeón y esta es la reacción.